Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan. Qué bueno que es poder comenzar con una nueva reunión este martes de oración y de estudio de la palabra de Dios. Y digo bueno porque en este tiempo podemos, a través de alabanzas, podemos cantar a Dios, podemos tener un tiempo también de orar, de agradecerle a Dios en primer lugar por nuestras vidas, por su protección, pero también rogarle y pedir por todas aquellas personas, hermanos, familiares, amigos, conocidos, que están pasando por momentos de dificultad. Sabemos que estamos atravesando por momentos difíciles, no solamente por esta pandemia, sino también por la situación económica, también por todos estos incendios que se están dando en todo el país, pero tenemos que seguir confiando en nuestro Dios, aferrarnos cada día más a Él, porque es el único que nos puede dar paz, nos puede dar seguridad y esperanza. Y así como nosotros recibimos y nos aferramos a esa esperanza, a esa paz, a nuestro Dios, así también tenemos que transmitirlo a los demás. Así que vamos a tener una oración y después vamos a pasar a las siguientes etapas de la reunión. Oramos. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por la vida que nos das y gracias porque podemos, Señor, hablar con confianza, podemos expresarte todo lo que hay en nuestro corazón, lo que nos pesa, lo que nos duele, pero también, en primer lugar, agradecerte. Gracias, Señor, por la vida que tenemos y porque podemos llamarte Padre. Señor, queremos dejarte toda la reunión en tus manos, desde el tiempo de alabanza, el tiempo de las oraciones y también el tiempo de la palabra de Dios que va a estar a cargo de Ernesto López. Señor, oramos y dejamos todo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios
siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Muy buenas noches, hermanos. Tengamos este momento de oración con la siguiente lista. Oremos. Señor, le damos gracias porque un día más podemos tener este momento de oración, podemos orar, Señor, pedirte lo que necesitamos, Señor, y gracias por escucharnos, porque estás siempre del otro lado y nos ayudas. Gracias porque suple, Señor, cada necesidad que tenemos. Y en este momento, Padre, queremos encomendarte esta lista que tenemos para pedirte, Padre. Te pedimos que tú nos puedas ayudar y puedas escuchar nuestras oraciones. En primer lugar, queremos pedirte por nuestros hermanos que están pasando por esta prueba, Señor, del incendio, Señor, acá en este país. Señor, te pedimos que tu mano esté sobre ellos, Señor, que tú puedas sostenernos, Señor. Lo que está pasando en Córdoba es terrible. Señor, te pedimos que a los hermanos que están viendo ahí y a las personas también que están viviendo ahí, Señor, que en general, Señor, te pedimos que tu mano esté siempre sobre ellos. Nos ayudes, Señor, y puedas contener este momento, Señor, que tú puedas tener todo en tus manos, que no
no pase nada grave, Padre. Te pedimos que ayudes, Señor, a las personas de esa provincia, Señor, que los puedas guardar, Señor, que los puedas ayudar y que, Señor, pronto pueda cesar este problema tan grande que tenemos, Señor, que nos afecta a todo el país, Padre. También queremos pedirte en estos momentos, también, Señor, por Gloria, Señor, nuestra hermana misionera, que tú la puedas sostener, Señor, pasando por este momento de prueba, Señor, la hermana que se esfuerza por llevar tu palabra, Padre, Señor, te pedimos que tú la sostengas, Señor, le puedas dar fuerza, Señor. Sabemos que todo lo que hacemos en ti, Señor, nada es en vano, Padre. También te queremos pedir ahora por nuestros hermanos enfermos, Señor, los que tenemos en esta lista, Señor, por nuestra hermana Silvia, por nuestra hermana Hilda, Señor, por Tomás, por la operación de Juliana, por Alejandra, Señor, por la hermana Rubí, por Susana, por María Esther, Señor, por Dorita y sus estudios, Señor Padre, también por Sara, Señor. Señor, también queremos pedirte por Moisés y Laura, Señor, que tu mano también esté sobre cada uno de ellos, Señor, por todos estos hermanos enfermos, Señor, te pedimos que tu mano de sanidad, Señor, obres con milagro, Señor, puedas acompañarlos, Señor, y también podemos ver milagro de ti, Señor. Sabemos que tu mano de sanidad siempre es poderosa, Señor, te pedimos que tú obres en ellos. También, Padre, te pedimos por nuestra hermana Ana Hernández, Señor, que tuvo el accidente, Señor, que tú la puedas ayudar en esa recuperación, Señor, dale fuerzas, Señor, la puedas sostener, Señor, sabemos que en ti confiamos y nada se escapa de tus manos, Padre. También, Señor, queremos pedir en tus manos a Gustavo, Señor, que tú lo puedas, Gustavo Balbastro, Señor, que tú lo puedas acompañar en esos estudios que tiene que realizar, Señor, que sean, Señor, que sean buenas noticias, Señor, para la familia, Señor, que tú puedas sostener, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a su esposa Vanessa, Padre, a sus cuñados, Señor, que son Emma y Eli, también que tú puedas acompañar a la familia, que los puedas sostener, Señor, y darles ánimos en estos momentos, Padre. Padre, sabemos que todo lo que pedimos en ti, Señor, tú lo cumples a tu debido tiempo. Y bueno, dejamos este tema en tus manos, Padre. Estamos agradecidos por las oportunidades que tenemos, Señor, de poder adorarte, Señor, que nada nos detiene, a pesar de vivir en esta situación. Gracias porque estás del otro lado y siempre nos das, Señor, las fuerzas para seguir adelante. Nos sostienes, nos ayudas, Padre. Gracias por todo eso. Padre, dejamos estas peticiones en tus manos, estamos agradecidos y oramos todo esto pidiéndolo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, una vez más te agradecemos, Padre, y también queremos pedirte en este momento
Señor, por todos aquellos que están sufriendo, Señor, y han sido afectados por este virus. También, Señor, los que, Señor, están padeciendo por la situación económica, te rogamos para que, Señor, puedan tener lo básico, lo esencial, como, Señor, el sustento, la comida diaria. Sabemos que a los que son tus hijos, parte de la familia de Dios, Señor, no solamente están guardados por tu mano, sino también que está la familia, el pueblo de Dios, Señor, para poder apoyar, Señor. También te rogamos por nosotros, para que podamos, Señor, estar presentes. Sabemos que nos cuesta muchas veces, Señor, porque cada uno tiene su propia necesidad, pero, Señor, es obedecer al mandato de amarnos los unos a los otros, de poder mirar, Señor, por lo que está pasando mi prójimo. Señor, gracias una vez más por este tiempo, gracias porque a pesar de la situación podemos seguir haciendo las reuniones, y también te rogamos, Señor, para que podamos pronto volver a vernos y estar en un encuentro, Señor, y compartiendo de manera física. Señor, también queremos pedirte, Señor, por la familia de Alexandra, Señor, también de Natalia. También te damos gracias por ellos, Señor, porque, Señor, están en contacto con nosotros. También todos los hermanos y hermanas, Señor, amigos que escuchan estas reuniones. Te rogamos también por el grupo de la consultoría que sigue estando presente, Señor, en nuestras oraciones. También por nuestra hermana Taborda, para que, Señor, sigas obrando en su vida, en su salud. Y también, Señor, no nos queremos olvidar de los misioneros. Señor, te rogamos para que la iglesia, las iglesias puedan seguir también siendo parte en las ofrendas y en el sostén, Padre. Señor, también queremos rogarte por las actividades, Señor, por los diferentes ministerios, tanto de adolescentes como jóvenes. También te rogamos por las familias y por los niños de la escuela bíblica, Señor, y también en general por cada hermano, hermana, por cada familia, Señor, de la iglesia, Señor. También te damos gracias por las hermanas, por las actividades de mujeres, Señor, que mes tras mes también siguen haciendo sus reuniones online. Padre, y ahora queremos dejar este tiempo en tus manos, Ernesto, para que tu palabra sea de bendición a nuestras vidas. Oramos, Señor, agradecidos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, un saludo cordial y afectuoso para cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a estudiar juntos un tema que es tan vital y tan importante para la vida de todo cristiano, para la vida de todo creyente. Este tema es el tema de la oración. En esta noche tenemos reunión de oración y estudio. Y el estudio va a estar basado en esto, en la oración. Y quiero poner como título que la oración u orar es más que hablar con Dios. Vamos a buscar en la Biblia algunos pasajes que nos van a ir guiando para meditar, para pensar y para aplicar a nuestras vidas. Fíjense lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Me lo aprendí de memoria, es cortito. Orad sin cesar. El otro pasaje lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4,
versículo 7. Mire qué interesante también lo que expresa el apóstol. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad ¿en qué? En oración. El tercer pasaje lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como ustedes se darán cuenta, en estos 3 versículos está haciendo énfasis en la oración. ¿Qué es la oración? Una definición muy conocida nos dice que orar es hablar con Dios. Pero nos encontramos aquí ante uno de los temas más vitales en relación con nuestra vida cristiana. Alguien ha escrito lo siguiente, y pensemos en esto. La oración es el balbuceo entrecortado del niño. Es el grito de guerra del creyente que lucha. Y el requiem del santo agonizante que se duerme en los brazos de Jesús. Es el aire que respiramos. Esta es la oración. Es la clave secreta para algunos. Es el aliento, la fortaleza y el privilegio de todo cristiano. La oración, sin lugar a dudas, es la actividad más elevada del alma humana. El hombre nunca es más grande cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. Muchas veces destacamos, nos asombramos y admiramos las personas que son disciplinadas. Son pocas las personas que son disciplinadas. Pero el hombre que se disciplina a sí mismo sobresale y posee la señal de la grandeza. Es algo muy importante que el hombre discipline su vida en todo tiempo y en ocasiones especiales que adopte medidas excepcionales para su bien espiritual. Todo esto es maravilloso. Sin embargo, estas cosas palidecen cuando uno contempla al hombre en oración. Cuando digo hombre hablo de género humano, hombre o mujer. Cuando el hombre habla con Dios, está en la cima. Es la actividad más elevada del alma humana y en consecuencia es también la piedra de toque final de la condición espiritual genuina del hombre. Nada hay que nos revele mejor la verdad sobre nosotros mismos en cuanto a personas cristianas que la vida de oración. Se puede decir que la característica más destacada de todas las personas santas que el mundo ha conocido ha sido que no solo han dedicado mucho tiempo a la oración en privado, sino que han hallado una gran satisfacción. No se lee la vida de ningún santo sin encontrar que así haya sucedido. Cuanto más santa es la persona, más tiempo dedica a la conversación con Dios. Así ha ocurrido en la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Pero seguimos con el tema de la oración y nos preguntamos, ¿por qué es necesario orar? Cuando leemos en el pasaje de Mateo donde el Señor está enseñando sobre la oración, dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, mire qué importante esto, de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor dice, antes de que ustedes puedan mover la lengua
o expresar algo verbalmente, nuestro Padre sabe todas las cosas. Y evidentemente si Él dice tanto sobre la oración, es porque sabe cuánto necesitamos de ella. Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Toda nuestra vida debe ser una vida de oración. Entonces, en respuesta a esta pregunta, ¿por qué es necesario orar? La primera respuesta que encontramos en las Escrituras es porque manifiesta mi fe en Dios. Y porque Dios no obra si no tengo fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, las Escrituras nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este pasaje nos está mostrando la fe obrando a través de la oración. En segundo lugar, las Escrituras nos dicen que somos exhortados a orar. Esta palabra exhortado es animados a hacer algo. La palabra exhortar es llamado al lado, llamar, rogar, ver un curso de conducta. Y en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, nos dice: por esto exhorto, es decir, los animo, los llamo, les ruego, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, sin distinción ni excepción. Acá el apóstol está hablando de súplicas. La súplica nos muestra el sentido de necesidad. Necesitamos suplicar a Dios. Pero habla de oraciones. Y la oración, que dijimos que es hablar con Dios, es el vivo deseo del alma. El alma no se alimenta de cosas materiales. No descansa sobre las cosas materiales o por las posesiones que una persona puede tener. El alma descansa solamente en Dios y necesita comunicarse con Dios para poder estar saciada, para poder estar satisfecha. Y el hombre tiene un verdadero deseo de comunicarse con Dios, pero muchas veces no sabe cómo hacerlo. El apóstol dice súplicas, oraciones e intercesiones. Este término es usado para indicar que la oración se hace a un superior. Dios es soberano. Dios es por sobre todas las cosas. Y miren qué maravilloso que nosotros podamos hablar, orar con el Creador de este mundo, con nuestro Creador, y estar con la convicción del que nos escucha. Y dice el apóstol, y acciones de gracias por todos los hombres. Estas acciones de gracias forman parte integral del culto de oración. Evidentemente, cuando oramos no podemos dejar de ser agradecidos. Siempre agradecemos a Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero, pues, dice el apóstol, que los hombres oren, fíjense qué importante, en todo lugar. ¿Se puede orar en cualquier lugar? En todo lugar. Levantando manos piadosas, sin ira ni discusión. Evidentemente, hemos dicho que a la mañana quizás no lo hemos dicho, pero nos levantamos y oramos, damos gracias a Dios. Y rogamos que Él cuide nuestra salida y nuestra entrada. Pero en el transcurso del camino, vamos hablando con Dios. Porque hay un montón de circunstancias, y vamos a mirar algo de esto, que a veces nos atacan, que a veces nos afligen, y que a veces no sabemos qué responder. Una vida, en tercer lugar, una vida de oración es siempre una vida poderosa. Y una vida sin oración
es una vida sin poder. Calvino decía, es interesante el escrito de este hombre, de este creyente, los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios de cosas que les son desconocidas, o de entusiasmarlo para que cumpla con su deber. Por el contrario, oran para que sean movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas, para que sean aliviados de sus ansiedades al arrojarlas en su seno. En una palabra, para que puedan declarar lo que solo de Él esperan y creen para sí mismo y para los demás. Todas las cosas buenas. Y como dice Santiago, porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es la pregunta: ¿cuándo debo orar? ¿Cuándo? Se da por sentado que todo discípulo de Jesús debe orar. El pueblo de Dios es un pueblo orante. Orar es para nosotros un privilegio, un honor y un deber. Es también una labor constante. La Biblia dice que hemos de orar siempre y no desfallecer, hasta que la respuesta a la oración nos haga prorrumpir en himnos de alabanza. Orar siempre. Pero tenemos una expresión que nos habla el profeta Samuel en 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. ¿Saben qué dice? Vamos a buscarlo. 12, 23. Así que, dice el profeta Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Lo vuelvo a leer. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar. No orar o dejar de orar es pecado. Por eso, queridos, que lo urgente no impida ocuparte de lo importante. La oración perseverante no significa que un hermano ore por largo tiempo hasta cansar a los demás. Cuanto más hermanos oren, esto hablamos en el culto público, en el culto, cuanto más hermanos oren uno tras otro con ahínco y perseverancia por un asunto concreto, mucho mejor. Pero también tenemos una lucha contra la desgana paralizadora de orar, que nos sobreviene a menudo, contra el cansancio, contra la premura del tiempo y los trabajos aún por hacer, pero también contra fantasías repentinas y viajes soñados que el diablo dispara en nuestros pensamientos para estorbarnos o quitarnos el deseo de orar. Hemos leído en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir esta expresión? Orad sin cesar. Podríamos decirlo, orad constantemente. La expresión griega, sin cesar, se usaba con relación a la tos seca o a los ataques militares repetidos, como una guerra de guerrillas. Transmite el pensamiento de la persistencia. Esto no significa que los cristianos debían estar ocupados ininterrumpidamente en el acto o siquiera en la actitud de la oración. Lo que sí significa es que debían perseverar en sus periodos determinados de oración.
sin interrumpir jamás su comunicación con el trono de la gracia. Hallamos una ley espiritual que actúa en la experiencia en forma uniforme. ¿En qué consiste? Consiste en que cuanto más oramos, más necesitamos hacerlo. Pruébelo. Pero usted también sabe, yo también lo sé. Cuanto menos oramos, menos deseos tenemos de hacerlo. En Efesios capítulo 4, versículo 6, nos dice, no se inquiete por nada. Qué difícil es esto, ¿verdad? En tiempos donde vivimos tiempo de pandemia, donde vivimos tiempo de crisis política, crisis económica, crisis social y un montón de leyes en contra de la familia. ¿Cómo podemos aplicar esto? No se inquieten por nada. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, más bien, antes de inquietarse, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Qué mejor remedio para nuestra tranquilidad? No tomar ansiolíticos, sino estar en oración, en intimidad con Dios. Y Romanos 12:12 nos dice, gozaos en la esperanza, o gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación cuando vienen las coyunturas, donde vienen las crisis, donde vienen los problemas, constantes en la oración. ¿Cuántos pasajes hay? Y Colosenses 4:12 lo leo, perseverad en la oración. Eso dice, Colosenses capítulo 4, versículo 2, velando en ella con acción de gracias. Hay muchos pasajes más que después detenidamente en casa puede verlo. En Lucas capítulo 3, versículo 21 nos hablan del comienzo del misterio de la vida del Señor Jesús. Y nuestro ejemplo supremo sobre la oración es la del Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. El evangelista Lucas nos muestra que el Señor inició su ministerio con oración. Y también el mismo evangelista nos muestra que concluyó su ministerio en oración. La obra del Señor estaba enmarcada por la oración y mostraba una total dependencia del Padre. Dice Lucas, capítulo 23, versículo 44. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. La vida de Jesús comenzó su ministerio orando, terminó su ministerio, la obra que el Padre le había dado, también orando. Qué importante para nosotros, que como dice Pedro, tenemos ejemplo en Jesús para que sigamos sus pisadas. Si queremos agradar al Padre, si queremos ser imitadores de Dios, imitémoslo en esta comunión que el Señor tenía con el Padre. En cuarto lugar, y quizás sea el último punto para no ser tan extenso, nos habla de la disciplina en la oración. Vamos a buscar ese pasaje tan conocido, ese relato tan conocido en el libro de Daniel,
Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Conocen la historia. Hay un decreto de parte de Nabucodonosor que nadie podía dirigirse a otro Dios que no fuera él. Él se consideraba un Dios. Los detractores, los enemigos de Daniel, comenzaron a hostigarlo, tenían celos de él, ¿y qué hicieron? Pusieron espías, pero acá no había nada oculto. Daniel tenía una vida de oración. No es que cuando vino el edicto corrió apresuradamente a su casa, dice, bueno, ahora empiezo a orar porque se termina el tiempo. No. Dice que oraba 3 veces por día. Y fíjense cómo termina este pasaje que hemos leído. Como lo solía hacer antes. Quizás pueda venir un tiempo. ¿Recuerdan que hemos leído en Pedro? El tiempo se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad y orad en oración. Velad en oración. El conocido predicador Martin Lloyd-Jones confesó referente a la importancia de la oración. Miren lo que dice este hombre, este cristiano, ¿no? Un hijo de Dios. A esta cuestión me acerco con gran recato y el sentimiento de total indignidad. Supongo que todos nosotros fallamos en este punto más que en ningún otro lugar. La disciplina en la oración. Nos preguntamos por qué tantas veces oro tan poco en relación con las demás cosas que hago. ¿Será que no lo tengo dentro de mi programa del día? Si nos sentimos faltos en la dedicación a la oración, entonces es un sentimiento alentador. Así como hacemos tiempo para cada una de nuestras tareas, también hagámoslo para la oración. El Señor está más deseoso de escucharnos y bendecirnos que nosotros de llegar a Él. El simple hecho es que hemos de hallar tiempo para la oración. De lo contrario, nuestra vida espiritual muere. Pereceremos. Hemos de considerar que es tan esencial para nuestra alma como la comida para nuestro cuerpo. Esta es una expresión de John Piper, un escritor cristiano. Dice lo siguiente: a menos que esté completamente equivocado, una de las principales razones por las que los hijos de Dios no tienen una vida significativa de oración no es tanto que no querramos, sino que no la planeamos. Si deseas tomarte unas vacaciones, bueno, acá Piper pone de 4 semanas, que se toma 4 semanas de vacaciones, ¿no? Tampoco. No puedes limitarte a levantarte una mañana de verano y decir, vamos, nos vamos de vacaciones. No tendrás nada preparado, no sabrás a dónde ir, no has planeado nada. En la disciplina de oración, el Señor nos habla en Mateo 6:8, que hemos leído un pasaje del versículo 7. Pero tú cuando ores, dice el Señor, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Evidentemente, se mostrará la vida de oración. Esto es una oración a solas, pero hay oraciones circunstanciales. La que leemos en Nehemías capítulo 2, versículo 4, ¿se acuerdan? Le llegó la noticia a Nehemías de que su pueblo, de que
Jerusalén había sido arrasada por el fuego. Casi cae desmayado, apesadumbrado por la noticia. Se dolió de tal manera y pidió perdón a Dios. El rey ve el rostro de casi podríamos decir, de uno de sus manos derechas. Y dice, ¿qué te pasa? Mire, lo leemos. Nehemías capítulo 2, versículo 4. El rey me dijo, al verlo así, ¿qué es lo que pides? Miren la actitud de Nehemías. Entonces le respondí al rey. No dice esto. Entonces oré al Dios del cielo. Cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, ¿recuerdan? Dice, no lleven ni bolsa ni alforja, no lleven 2 calzados, en cada lugar que vayan, manden la bendición, exclamen la bendición, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. No lleven más que eso. Y el Señor le está diciendo a los discípulos, en cuanto a la forma de responder, el Espíritu Santo le va a dar la respuesta. Esto no quita de que nos desliguemos de toda responsabilidad de informarnos, de prepararnos, de ninguna manera. Pero evidentemente el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos el ejemplo también del apóstol Pablo. ¿Cómo aprovechaba el tiempo para orar? Algunos pasajes, se los leo para que tomen nota. Romanos capítulo 1, versículo 9. Siempre en el comienzo, por lo general, de cada epístola. Efesios capítulo 1, versículo 16. Filipenses 1, 4. Etcétera, etcétera. En cada una de estas citas, el apóstol dice, hago mención en mis oraciones. Vida de oración. Pero en tercer lugar, con respecto a la disciplina, tengo que hablar de oración congregacional. Dice el apóstol, miren, un hermoso pasaje que lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 14. ¿Qué es esto? Si no es reunión de oración. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la oración? Que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, fíjense, seáis capaces de comprender. No dice individualmente, sino con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 14 a 21. Nuestra vida de oración personal y como iglesia es el indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual. En ninguna otra parte se hace más evidente nuestra sequía espiritual y nuestra debilidad. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Y podríamos añadir, ninguna iglesia es más grande que su culto de oración. Que Dios nos ayude a reflexionar sobre esto. En otra oportunidad seguiremos con otros puntos. Hemos tocado 4 puntos de 10 que tengo. Pero que esto nos ayude a poder darnos cuenta del privilegio que tenemos como hijo de Dios para acercarnos a Él en oración y para reunirnos como cuerpo de Cristo para orar a nuestro amado
y bendito Dios, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Ernesto, por compartirnos la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te siga utilizando para su honra y para su gloria. Bien, llegamos al final de esta reunión. Agradecidos a Dios por este tiempo y confiamos y esperamos pronto poder quizás mejorar, ¿no? Y avanzar en la manera de poder hacer las reuniones. Siempre queremos dar un paso más y ya estamos expectantes a quizás poder empezar a reunirnos quizás de maneras reducidas, pero poder ya empezar a vernos. Oremos por esto, hermanos, y no dejemos de orar por todos estos motivos que se plantearon y también estar en contacto entre nosotros. Les dejo un abrazo muy grande y espero verlos pronto. Hasta luego, Dios los bendiga.